tomamos un par de palabras de las autoras. Con modernidad colonial visual, porque ya no es solo la colonialidad, es la colonialidad visual. Nos referimos a un proceso complejo de adoctrinamiento visual de las poblaciones originarias de Abya Yala, es decir, es la manera en la que se intenta referir a América antes de América, o a América sin usar el apelativo América, que es colonial, que trajo como consecuencia una organización heteróclita de imaginarios y saberes, así como una diversa rearticulación de las visualidades y las representaciones, que es justo lo que dice Paula, o sea, lo que era bello ahora es abyecto. Dicha modernidad visual surge a partir del siglo XV y se vincula con el régimen soberano, el cual actúa explícitamente de manera necropolítica, donde la sangre, la espada y la Biblia son herramientas de control y exterminio. Me parece que queda mostrado, ¿no? A este control ultraviolento de poblaciones colonizadas es contemporáneo del desarrollo de un ordenamiento visual en el cual las imágenes cobrarían una importancia cada vez mayor, no solo para el adoctrinamiento de las poblaciones racializadas, sino también en la construcción de un régimen visual científico, en donde la cámara oscura, el microscopio y el telescopio serán las tecnologías de la incipiente ciencia occidental y su despliegue universalizante de la objetividad que desplazará a la teopolítica representada por el ojo de Dios y la cristalizarán varios siglos después en la amalgama de racionalidad y violencia séptica en la cual se funda el fascismo. Es decir, mientras la necropolítica del régimen soberano desplegaba imágenes de horror y sangre en las colonias, en la Europa racional y cartesiana, esto se ocultaba discretamente y se dirigían los esfuerzos y las riquezas hacia la construcción de un régimen biopolítico donde la perspectiva renacentista formaría el incipiente prototipo del humanismo en el cual se cristalizaría la diferencia colonial a través de sus narraciones y representaciones visuales por medio de la literatura, la crónica de viaje, la pintura, el dibujo y el grabado. Entonces se refiere justo a la contraparte era todas estas representaciones para no irnos más lejos. Si ustedes buscan, no lo voy a hacer ahora, las imágenes de los santos misioneros de las épocas coloniales, por ejemplo, San Francisco Javier, que es el misionero en lo que ahora es la India, gran misionero jesuita y patrono de las misiones de la iglesia. Las representaciones de San Francisco Javier son el exaltado, en trance místico, mirando hacia el cielo, mientras sostiene la conchita con la que bautiza y de arrodillados alrededor suyo los indígenas y los negros y así, ¿no? Entonces, ese mismo tipo de imagen se traspuso al régimen laico con las tanto representaciones pictóricas como las fotos del explorador que va acompañado de los negros, personas racializadas que cargan los instrumentos mientras, digamos, los víveres y todo, mientras el explorador va con el sombrero, el telescopio, o sea, todas estas representaciones científicas decimonónicas que de alguna manera transponen a un régimen laico las representaciones que ya procedían de la religiosidad. O el conquistador, que es tal ha sido, de hecho, así como Santiago Matamoros, tal ha sido, por ejemplo, el debate sobre las imágenes instaladas durante el periodo de la conquista, incluso en España, hubo un gran debate sobre una imagen de Cortés que creo que permanece todavía en su ciudad natal, donde aplasta con su pie la cabeza de un indígena. Entonces, es la contraparte, al indígena mostrarle sometimiento en Europa, las representaciones exaltando el tema de raza por encima por ejemplo, desdeñando las estéticas corporales diferentes a las del conquistador, ¿no? Entonces, esa es, dices, la primera modernidad visual. Luego, la segunda, enmarcamos la segunda modernidad visual dentro del régimen biopolítico, ya no es el de soberanía, recuerda soberanía, el soberano, la verticalidad. La biopolítica es aparentemente horizontal, en el cual el régimen biopolítico en el cual se pasa del exterminio directo de la población como forma de control por parte del soberano a la rentabilización de los procesos de vivir de dichas poblaciones. Este tránsito inaugura lo que Foucault denominó como sociedades disciplinarias,
en las cuales la administración de la vida se volvió el centro de la gobernabilidad. Según Foucault, el poder ya no se manifiesta como el poder de muerte de un soberano semejante a Dios, sino como el poder de disciplinar e imponer completamente la vida. El giro radica entonces en la producción de sujetos sujetados que serán administrados por el poder del Estado, el cual gestiona el cuerpo social, pasando de la producción agraria a la industrial y materializando el poder estatal en la figura de los estados-nación democráticos. Ahora bien, el régimen instaurado durante la segunda modernidad visual es aquel que se vincula con la figura del panóptico y la representación que inicia en el siglo XIX con la invención de la fotografía, cuyas representaciones son concordantes con los valores de la burguesía y la industrialización, en los cuales se busca una perpetuación de la misma. Luego incluye el tema del cine, etcétera, y que va a aparecer justo el tema, por ejemplo, del nazismo y de la representación del poder, la representación del uniforme, la representación del guerrero, y dicen la 66. En este sentido, la representación visual vinculada al totalitarismo y lo militar desarrollará e incorporará nuevas tecnologías derivadas de la industria militar, sobre todo en de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, para distribuir imaginarios concordes con lo que en este texto denominamos las democracias fascísticas. Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentra el radar, que fue inventado en Alemania en el 34, el momento prebélico de la Segunda Guerra. Este descubrimiento sentará las bases de la invención del televisor, la videocámara, el monitor, la cámara de vigilancia y la computadora como parte de las herramientas de entramado militar de entreguerras que pasan a ser parte de los artefactos y electrodomésticos con los cuales se construirá la vida cotidiana y a través de los cuales se propagará y consumirán imaginarios culturales vinculados con la producción y la distribución visual, que estarán en concordancia con los valores hegemónicos de la producción y el consumo capitalista, reiterando de manera biopolítica la diferencia colonial, apoderándose de la vida cotidiana de las poblaciones y vendiendo un imaginario cultural vinculado al consumo y al American Way of Life. Bueno, en muy rápido, o sea, la insistencia en sí, las representaciones, los imaginarios, pero la manera como están ligados. Recuerden que el del panóptico era la vigilancia. Entonces, el imaginario de estar permanentemente vigilado y el recordatorio de que probablemente no está recurrentemente vigilado, que es el tema de las cámaras, por ejemplo. Es esta idea justamente de estar en un mundo vigilado. Pero de hecho, acá una de las cuestiones importantes es este sentimiento de estar recurrentemente vigilados, que obviamente con los años se ha ido acrecentando. Entonces, como esta cuestión del imaginario del gobierno espiando las líneas telefónicas, incluso esta épica de los espías o de las personas que pueden engañar al gobierno. O sea, es de esto de lo que estaríamos hablando en este segundo momento. Y ya para tratar de ir cerrando por hoy, creo que no nos va a dar el tiempo para discutir el texto más ampliamente. Si la tercera modernidad visual, que sería en la que estamos, está en la página 66, es heredera de las anteriores, pues conserva elementos de ambas. De la primera conserva la representación de la violencia brutal y de la segunda la figura del panóptico internalizado. Sin embargo, es característica del régimen neoliberal. Se diferencia principalmente por la eliminación de la división público-privada y por el surgimiento paulatino de la instantaneidad del tiempo, en el cual ya no se representa la realidad, sino que se produce directamente. Es decir, el régimen psicopolítico de la tercera modernidad visual está enraizado en lo live. Este régimen visual se caracteriza por una aceleración de la velocidad de las imágenes que da la sensación de acercamiento y encogimiento del mundo a través de Zoom, donde lo que se muestra en las pantallas, monitores o distintos dispositivos portátiles está aconteciendo en directo. Ya no hay espera ni tiempo dilatado, volviendo sumamente difícil elaborar un procesamiento crítico de los estímulos visuales que nos presentan constantemente, creando con la saturación de imágenes una suerte de borrado y barrido de la memoria. En la producción de los live no, hay un constante bombardeo audiovisual y una estimulación del cuerpo consumidor que busca mantenerlo permanentemente en un nivel prereflexivo. Conquistado de este modo la psique e instaurando un psicoprograma en concordancia con lo que han denominado como la permanente optimización propia en cuanto a técnica del yo liberal, que no es otra cosa que una eficiente forma de dominación y explotación, más aún de autoexplotación, que esto es lo súper interesante.
Es decir, el sistema psicopolítico de Lo-Life utiliza las tecnologías de dominación para apropiarse totalmente de las tecnologías del yo, a fin de instaurarse y legitimarse a través del psicopoder. Así, esta tercera modernidad visual puede ser pensada como una suerte de panóptico integrado al cuerpo del sujeto, una especie de incorporación prostética donde la imagen deja de ser únicamente representación virtual y se vuelve flujo de datos que se introducen a manera de balas en las retinas y oídos consumidores. La normalización de la violencia en la era de lo life tiene como finalidad la inclusión de imaginarios de guerra en la vida civil, donde lo bélico ocupa el espacio privado y doméstico para amenizar nuestras sobremesas, nuestras reuniones, nuestros momentos de descanso, predisponiendo mentalmente a los sujetos a incorporar las violencias como un elemento cotidiano e indispensable en la gobernabilidad del mundo. Herederos de los imaginarios del fascismo y su estetización de la violencia, somos rehenes del continuum de la guerra. Nuestra posición es el televisor, el monitor, la tableta, el teléfono móvil, donde permanentemente nos bombardean a diario, mientras seguimos cumpliendo también nuestra función de valor de cambio y entramos en la dinámica de autodesactivación frente a regímenes totalitarios que al mismo tiempo que nos controlan, nos explotan y nos fascinan con imágenes y productos de consumo, también nos atemorizan con ejercicios de violencia encarnizada fuera de la virtualidad de las imágenes. Y ya, lo ultimísimo. Finalmente, el régimen psicopolítico digital no desecha las herramientas de lo negro y la biopolítica, sino que las potencia y distribuye en una cartografía que será introyectada por el consumidor y desembocará en la producción y desarrollo de un psicoprograma global local, que se actualizará en constante diálogo con la hegemonía cultural, transitando entre el fascinante fascismo y la fascinante violencia. Y bueno, ya solamente para remachar y ya como comentario mío, si se dan cuenta, lo que va haciendo en el tiempo, piensen, por ejemplo, en el ir al Templo de Santiago y ver estas imágenes, pero el resto del tiempo tener incluso la posibilidad de tener ídolos escondidos o prácticas o creencias, o incluso el fusionar cosas como práctica de alguna manera de libertad al sentir que, pues sí, igual el gobierno está atrás de uno, pues, pero pues con ciertos artilugios y estrategias uno está fuera del campo visual a este momento en el cual ya ni siquiera se trata de yo decido prender el televisor y ver las noticias y ver si hay o no asesinatos y cómo son los asesinatos, sino simplemente estamos en la clase y llegan solas las notificaciones en Facebook y llegan solas las notificaciones en Twitter y en el momento nos estamos enterando sin filtros y entonces hay como una vivencia cotidiana de de la violencia que al mismo tiempo nos lleva a sentirla integrada. Ya no es si quiero o no quiero ver el periódico, ya no es si quiero o no quiero ver la tele, ya no es si quiero o no quiero entrenarme el chisme y si quiero o no quiero ir a la carretera a ver cómo está el cuerpo atropellado. No, o sea, es permanentemente, como dice, en la sobremesa o en la clase o a la mitad del acto sexual, ¡pum!, la notificación con los cuerpos desgarrados o con la violación o el pray for no sé qué, pero como permanentemente esto, donde además las respuestas, y yo con esto voy preparando el terreno para lo que sigue, eh, incluso el duelo se va volviendo una cosa como cada vez más difícil, ¿no? Porque para empezar hay tanto por qué llorar, pero al mismo tiempo no hay tiempo, porque incluso el tiempo de procesar lo que ocurre, o sea, cuando uno toma una fotografía, digamos, cuando se tomaba una fotografía del acontecimiento, se elegía la mejor fotografía, o la que menos lesionara, o la que lo que fuera. Se publicaba, se narraba, porque además se narraba. De hecho, por ejemplo, el libro sobre Iris Cabezudo, Yo lo maté, o sea, las piezas periodísticas son toda una fábula de ir en una casa donde el dolor, no sé qué, era. No, ahora es crudo. Entonces, como que todo se va, digamos, había una distancia que permitía subjetivar de alguna manera lo que estaba pasando. Ahora es pum, 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 crudo.
Y estamos en eso y pagamos para tener nuestros dispositivos con los que estamos enganchados en eso. Entonces, bueno, y la manera como el espacio privado va desapareciendo, desapareció. O sea, el espacio privado desapareció. Y, por ejemplo, si leyéramos el Manifiesto contra Sexual Depreciado, no lo haremos ahora, donde habla de todas las prótesis sexuales, de cómo todo es un dildo. O sea, estos aparatos además están tan ligados a nuestra experiencia del cuerpo, de la violencia, del sufrimiento, pero también del placer y de la sexualidad, del erotismo que, que vivimos con esta especie de dildo panóptico, ni siquiera al lado nuestro, o sea, completamente conectados a eso. Y cuando nos preguntamos por la violencia y si los medios causan la violencia, no sé, o sea, como que es una pregunta que a lo mejor en los 80 o en los 70 pues, tenía una resonancia de otro modo. Ahora, ¿cómo la interconexión digital tiene que ver con la violencia? Pues ya no puede ser la misma pregunta de cómo ver películas violentas generaba violencia como se decía en los 80, ¿no? Pero algo ha pasado, por ejemplo, con el duelo, con la sensibilidad hacia los otros, con las vidas que merecen ser lloradas o no, con la manera como además el consumo de escenas violentas, la estimulación permanente de la violencia, no da la pauta siquiera para llorar las vidas así. O sea, digo, sí, mucho hashtag pray for Ingrid o por quien sea, ¿no? Pero y luego la gente sigue haciendo lo que estaba haciendo, sigue comiendo lo que estaba comiendo, sigue, sigue comprando lo que estaba comprando, sigue con el video cómico que sigue, con el meme que sigue. O sea, entonces, pero en eso estamos, en eso vivimos. Solamente quisiera, respecto de lo que dice Jaime, volver un poquito sobre el tema de, hay un, creo que tiene dos costados lo que él plantea. Una es, hay algo que, por ejemplo, el potencial de la estética y su relación con la fuerza, con la dominación, etcétera, que haya estado y que es recurrente en la historia. Pero la forma fina en la cual eso invade la cotidianidad al día de hoy, justamente por los cambios tecnológicos, pero también por distintos azares del devenir histórico, eso me parece que es inédito. Ahí nos lleva al punto donde nos podemos quedar fascinados, que la fascinación tiene que ver también con quedarse inmóvil, ¿no? Pero a mí me parece que algo que puede ser muy interesante, porque hay todo un recorrido con estos textos y vamos a pasar al punto en el cual viene el problema de, ¿y entonces qué hacemos con esto para no quedarnos ahí fascinados frente a la mirada de la cámara? O sea, que es el problema que se nos plantea finalmente. O sea, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y uno de los puntos de apuesta es justamente el tema del duelo. Dice, luego lo último, después de que, por cierto, en la 71 define la fascinante violencia. Dice, la fascinante violencia es una tecnología de seducción visual que se apropia de los afectos y que apela a códigos de emotividad e identificación, creando un simulacro, fíjense, creando un simulacro de comunidad extensa, enraizada en los valores del capitalismo gore y su culto a la violencia como herramienta de control, trabajo y de filiación social. Más abajo dice, desrealiza la gravedad de la violencia real y produce de low life para minimizar los escombros de los cuerpos violentamente destrozados. Tipo, exhiben cualquier violencia de estas y hashtag pray for fulanito, pray for Gaza, pray for lo que sea, ¿no? Pero nos sentimos muy unidos por esto, pero en realidad no hay acciones. O sea, como que nos contestamos contentamos y nos contestamos con el activismo tuitero, ¿no? Y entonces hacia abajo viene la apuesta de las autoras y por ahí decía, voy preparando el terreno para el texto que sigue. Si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la violencia no hay ningún daño o negación posible desde el momento en que se trata de vidas ya negadas. Pero dichas vidas tienen una extraña forma de mantenerse animadas, por lo que deben ser negadas una y otra vez. Son vidas para las que no cabe ningún duelo porque ya estaban perdidas para siempre
o porque más bien nunca fueron y deben ser eliminadas desde el momento en que parecen vivir obstinadamente en ese estado moribundo. Esta desrealización nos disocia de nuestros entornos cotidianos, creando identificación con los valores de consumo, poder y de la violencia espectacular a través de una incorporación sublimatoria de estos que desembocan en la eliminación tanto del vínculo social como la identificación con el otro real vulnerado, sectorizando las luchas y reforzando los estereotipos de clase, género, raza, sexualidad e integridad corporal a través de este nuevo régimen necroescópico de lo life que, pese a proponerse como distinto, es continuista de los valores de la hegemonía cultural y necroheteropatriarcal. Pero vean cómo incorpora el tema del problema del duelo. O sea, finalmente lo que hay el simulacro de comunidad y entonces, aunque están esas vidas perdidas ahí insistentes, y entonces hace una apelación al vínculo social, pero justo a partir de nombrar cuestiones como el duelo, que lo live de ahora no permite porque pues todo es inmediato, sustituido, etcétera, no da esa la pauta de tiempo que te da la toma de la fotografía y la revelación y la edición y todo, que ya no te lo da lo live, es la pauta en la cual puede empezar a establecerse algo del orden del duelo, pero eso es lo que está borrado, por ejemplo. Entonces, esa apelación al problema del duelo y de la comunidad y eventualmente de cómo zafarnos de la seducción fascinante, porque pues podría parecer que esto es, o sea, porque es un peligro de estos textos, que la reiteren y ya, pero entonces justo creo que nos podemos ir quedando con esa pregunta de ¿y cómo zafamos? Entonces, bueno, pues que tengan bonito fin de semana.